Hola, ¿cómo estás? Hablas a John Misterio. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué historia nos tienes para esta noche? Ok, me pasó esa en la casa de mis abuelos, en Villahermosa. Ok, adelante. Esa noche por mala suerte se había ido la luz, y Sí. así que estábamos a oscuras. Entonces estaba lloviendo y de pronto empezamos a escuchar un ruido fuera de la casa. Entonces mi abuela decidió salir para ver qué era lo que pasaba. Obviamente ella no cree en esas cosas de los fantasmas ni nada por el estilo. Y cuando salió, ella vio que no había nada, pero los perros estaban alborotados, estaban ladrando y estaban llorando. Sí. Así que decidió salir para tratar de callar a los perros, pero como no se callaban, ella regresó a su habitación. Sí. Y entonces lo que hizo ella fue cerrar toda la casa porque les dio miedo, pensó que alguien se había metido a la casa. Pero de pronto se empezó a encender un teléfono, el teléfono de mi tía, pero resulta que el celular estaba apagado, estaba descargado, así que no se podía encender, y le sacó de duda porque era el único teléfono que estaba en la habitación de ella. Y de pronto se empieza a escuchar en el baño cómo se arrastraban unas cadenas. Unas cadenas, wow. Sí, unas cadenas, Ajá. y se escuchaba un Ok. llanto de una mujer desesperada. Sí. Entonces ella le empezó a entrar miedo y decidió salir del cuarto para ir a buscar a mi tía que está ahorita con su bebé. Entonces, al estar con ella, empieza a escuchar un ruido en la cocina, que las sillas se empiezan a mover. Sí. Y entonces ella empieza a gritar, a llamarnos a todos para que nos reuniéramos en la habitación de mi tía. Y entonces ella empieza a ver que un muñeco se empezó a mover, a bailar. Y A bailar. es uno de los muñecos que se suponen que con pilas hacen movimientos o bailan. Ajá. Y el muñeco no tenía pilas. Y el muñeco empezó a decir, te voy a matar, te voy a matar. Ok. Entonces ella le entró total miedo, salió con mi familia y entonces las puertas se cerraron por completo. Ella tomó valor para ir a donde está la parte de la cocina, ya que hay un cajón por ahí, a sacar agua bendita. Claro. Y entonces se encontró, ella dice que fue un bulto, una sombra negra colgando del foco que se encuentra en la cocina, y que ella se le quedaba viendo, Ya. y que se retorcía totalmente esa sombra, Ok. y que de golpe empezó a bajar y se dirigía hacia ella, y ella con miedo ella empezó a rezar, y ella decía que no se acercaran a la familia, que tenía miedo, que no quería que nadie hiciera daño. Y como tenemos a una tía con don, esa sombra se posesionó en ella, digamos. Y mi tía se puso mal, Sí. empezó a sudar y se puso pálida. Ajá. Se puso pálida y entonces como que empezó a convulsionar Ok. hasta que mi tío la tuvo que agarrar y ella se levantó de golpe. Y con una voz diferente que dijo, todos ustedes los odian. Una mujer me mandó a matarlos. Ok. Me han venido a despertar de mi tumba. Y ahora ustedes tienen aquí al diablo. Santo Dios. Ok. O sea, mi abuela no podría creer lo que estaba pasando. Y mi familia, o sea, desesperada, todos nosotros, hasta las manos, las manos nos temblaban y sudábamos por donde quiera. Y ella decía que no podría ser posible. ¿Quién era? Y de pronto mi tía se desploma y se empiezan a mover las cosas. Ok. A mover.
regresa la luz, pero en estos unos focos reventaron de golpe. Ujú. Y logramos salir de la casa y afuera de la casa vimos un cuerpo colgado de una mujer. Y ella, pegando de gritos, empezó a pedir ayuda. Sí. Y nadie llegaba, nadie. Y un perro estaba asomado en la puerta. Mi abuela le dio más que miedo, le dio algo de curiosidad del perro. Ujú. El perro quería entrar. Y ella no aceptó que el perro entrara. Sí. Al contrario, le pegó con un palo y el perro se fue cojeando. Ok, pero ¿y la mujer que estaba afuera colgada, qué hacía? Era como un fantasma. Ah, ok. Era porque cuando volteamos a ver al perro, ya no estaba. Ujú. Fue como una visión, más que nada fue como que nos querían demostrar que realmente había algo en la casa que nos quería lastimar. Claro. Ok. Y cuando todos volteamos a ver al perro que mi abuela golpeó por una pequeña barda, el Sí. perro ya no salió, Ujú. sino que mi abuela se asomó Sí. y vio una sombra con patas de cabra y la parte como que son de los pies con pezuñas. Ujú. Y eso fue algo que jamás podremos olvidar porque fue justamente en la noche y Sí. todos lo vimos y lo vivimos y fue horrendo, fue horrible el miedo que se vivió en ese momento con la familia y ver esas cosas. La verdad, ahí dejó mi abuela de decir tonterías de que no creía en eso, sino que ya hasta miedo le da más que nada por mi tía que tiene pues ese don, que Ujú. ya le ha sucedido varias veces que la han posesionado. Ok. O sea que tu tía todavía vive. Sí, Ok. sí, pero por esa noche la verdad se puso muy mal. Ujú. Bueno, y ahí termina todo, es decir, ya al día siguiente ya no se apareció, ya no ocurrió nada más. No, al día siguiente, eso pasó hace una semana después Ujú. y empezó a escucharse ruidos fuera de la casa, Ujú. unos llantos, quejidos de Uf. unas personas. Ok. Y eso me tocó vivirlo con mi tía, la que tiene a la bebé, y con la que tiene el don. O sea, Sí. nada más nosotras 4 en total. Mi abuela no se encontraba. Ujú. Esa noche pasó que empezamos a escuchar quejidos y después el perro empezó a llorar. Ujú. Empezó a llorar y empezó a rascar desesperado. Quería como que quería irse o quería salir de ahí, de donde estaba. Y entonces encontramos una culebra Ujú. dentro de la casa. Ya. Y antes de que se encontrara esa culebra, mi tía como que había perdido el conocimiento en sí y ella dijo que algo se iba a encontrar en la casa, Ujú. aparte de un animal, Sí. algo que iba a ser peligroso. Ujú. Entonces empezamos a tratar de tranquilizarnos y cerrar el agua para poder reunirnos entre todas y estar tranquilas. Ok. En eso empezamos a escuchar bulla del cuarto del bebé Ujú. y el bebé estaba con nosotros. Ya. Así que no puede ser el bebé y se escuchaba unos llantos igual que un bebé. Ok. Era como si realmente el bebé estuviera en la habitación y lo estuvieran lastimando, como si le estuvieran aruñando su cuerpo, pero no, el bebé estaba con nosotros. Eran los quejidos, quién sabe de qué era. Solo sabíamos que se escuchaba totalmente horrible. Pobre criatura, Nada, ¿no? Ujú. Sí, sí, mi tía pobre. empezó a llorar y
nosotros, pues sí, o sea, yo paralizada, y ella empezó a llorar cargando a su bebé. Y en eso empezamos a escuchar ruido de la habitación de mi abuelo. Ya. Que todo se movía y se escuchaba cómo giraban las cosas. Ajá. Después se escuchaban risas en la cocina y una luz brillante que opacaba a la simple vista, y no podríamos creer. Tomé valor y me acerqué. Ajá. Y de pronto vi a unas personas sentadas que estaban tomando, y unos estaban peleando. Eran como que esa casa anteriormente hubiera sido una cantina o un lugar, no sé, donde hacían juegos o fiestas, porque se vio claramente cómo personas, o sea, ya muertas, estaban tomando y otros estaban peleando. Y uno de ellos así se quedó viendo hacia donde estaban mi familia, mis tías, y se puso así como que a reír. Y eso nos entró totalmente más a mí miedo, porque yo estaba cerca, porque dije que es esa luz. Sí. Y me acerqué y vi todo eso. Vi cómo estas personas se nos quedaban viendo cuando solo uno de ellos fue el que estaba viendo. Y él hizo como una seña. Sí. Que estaba, o sea, así de, están muertos o van a morir. Y cuando él hizo esa seña, todos se voltearon a ver. Sí. Y se empezaron a reír. Y rápidamente me volteé y salí de la casa con mis tías, y fuimos a buscar a una persona que tuviera que hacer un exorcismo en esa casa, y sin duda alguna se siguen escuchando risas, llantos y quejidos de personas que todavía como que no se quieren ir de esa casa. Claro. Oye, pues qué historia tan más interesante, ¿eh? Nos acabas de narrar. ¿Hay algo más que quieras comentar? Por ahora no, y hasta a mí me entró miedo. Sí, la verdad es que, digo, esta casa es espeluznante. Sin duda ahí tuvo que haber pasado alguna desgracia, y esos espíritus pues deben de estar ahí, y no se van a ir hasta que hagan el desalojo de la casa. No está bien dicho decir exorcismo de la casa, porque el exorcismo es solamente para los seres humanos. Es algo pues espeluznante, y dices que esto se encuentra allá en